La recreación del Corral del Príncipe realizada con los Sims 4 supone toda una apertura de las humanidades digitales a la rama de los videojuegos. Comenzamos nuestro recorrido con una breve visita a la contaduría, donde observamos el nivel de detalle que el diseño del juego nos ofrece. Gracias a los Sims 4, no solo podemos reconstruir un corral de comedias explorando sus posibilidades arquitectónicas, sino que accedemos a él bajo la premisa de la interactividad. Con nuestro personaje podemos disfrutar en primera persona del punto de vista de quien acudiera a una comedia del siglo de oro. Los Sims 4 han permitido una reconstrucción con una fidelidad detallada en texturas, diseño y forma. Las galerías y aposentos con balcones que vemos a nuestro alrededor, junto a las escaleras y pasillos que nos llevan a ellos, son completamente funcionales y accesibles por el personaje, igual que el tablado, bajo el cual hay incluso un pequeño sótano donde se encuentra el vestuario de hombres. Los Sims es un juego de simulación que permite al usuario crear escenarios con una gran variedad de diseños y posibilidades creativas, pero también podemos mover a nuestros personajes, o Sims, por dichos escenarios. Gracias al modo primera persona, podemos apreciarlo de esta manera, pero además ahora podemos interactuar con elementos de esta creación, por ejemplo, sentando a nuestro personaje en uno de los bancos laterales del tablado. Lo que da a esta reconstrucción un toque diferenciador de las ya realizadas anteriormente no es su exactitud o su realismo, sino su interactividad. Podemos hacer un recorrido que nos permitirá apreciar diferentes perspectivas del escenario. Subimos ahora a la cazuela, espacio reservado a las mujeres, desde el que obtenemos una buena vista del tablado. Las gradas integradas no permiten que el personaje se siente, pero sí hacerse una idea de cómo la profundidad y altura afectarían a la visibilidad. El sistema de comandos del juego es exterior a la vista en primera persona, es decir, para enviar y mover el personaje debemos tener la vista predeterminada del juego, una cámara flotante móvil. No obstante, una vez mandamos al personaje a un lugar, podemos introducirnos en la vista de primera persona, disfrutando así del corral de comedias de manera más realista. Las herramientas básicas que nos proporciona el uso de los Sims comienzan por los elementos arquitectónicos más esenciales. Con el modo construir de este videojuego podemos manipular el terreno y el suelo, elevando o bajando el nivel. Cuenta con una herramienta de pared intuitiva, en 3 alturas posibles, que se utiliza a modo de pincel para construir paredes. Con esa base podemos añadir otros elementos, como por ejemplo puertas funcionales que permitan el paso del personaje. La luz es automáticamente bloqueada cuando cerramos una habitación, de manera que podemos añadir ventanas para iluminar espacios con la simulación de luz natural. La adición de columnas está limitada por la altura del techo y el espacio del suelo, e implica también apoyo de parte del peso de una habitación superior, que no obstante no necesita esa columna para existir. Los pisos se conectan mediante escaleras sencillas, que el juego proporciona de una sola pieza, pero que cuentan con flexibilidad para su colocación y giro. Los aposentos laterales, pertenecientes a las casas adyacentes y generalmente preferidos por las clases altas, los encontramos girando la esquina, enmarcada en una sencilla reconstrucción a modo de decorado de una calle de Madrid. Resulta imposible saber cómo serían exactamente estas casas por dentro, pero podemos subir sus escaleras y acceder a los aposentos, haciéndonos a la idea de la vista de una comedia desde las ventanas de los aposentos más bajos. Igualmente, subimos a los balcones, disfrutando de la vista del tablado desde allí. El sistema de juego de los Sims 4 no está exento de limitaciones, incluidas las limitaciones de diseño. No disponemos de la posibilidad de añadir una lona sobre el patio o contar con espacios abordillados, pero la herramienta de construcción sí ofrece una gran variedad de diseños y texturas para recrear un edificio del siglo de oro, además de variedad en elementos arquitectónicos como ventanas, puertas o columnas que han permitido una fiel reconstrucción. Contamos además con simulaciones de luz tanto natural como artificial, permitiendo ver la incidencia de la luz solar sobre el corral a lo largo del día, o la iluminación necesaria para los pasillos.
Otra de las limitaciones que encontramos en el juego es la del sistema de expansiones y paquetes de contenido. El juego base de los Sims 4 no cuenta con tanta variedad de diseños en los elementos arquitectónicos ofrecidos, y mucho menos a la hora de contar con diseños de texturas que nos recuerden a la Europa del siglo XVI. Gracias a la obtención de algunas expansiones del juego concretas cuyos diseños sean más centroeuropeos, se ha podido afinar esta reconstrucción para aumentar su fidelidad. Sin embargo, utilizar este local en su versión básica no afecta a su jugabilidad y acceso, y se puede interactuar con él igualmente. Exploremos ahora el acceso al edificio de los vestuarios, donde podemos teorizar sobre el espacio de los foros y los tramoyas y observar el recorrido de un actor. La intención esencial de una reconstrucción en 3 dimensiones, como la que hemos obtenido, reside originalmente en poder visualizar el espacio teatral de las obras auriseculares. Si bien difícilmente se podría recrear una obra completa con su movimiento escénico con esta herramienta, sí que puede ayudarnos a tomar conciencia del espacio teatral. La plataforma de los Sims 4 permite a sus usuarios guardar los edificios creados subiéndolos a una nube, donde se permite hacer públicas las creaciones de los jugadores para compartirlas con otros. Accediendo a dicha nube, llamada Galería, cualquier jugador puede acceder a este edificio y bajárselo en su propio juego para experimentar y aprender con él, modificándolo si lo desea. Hay en la Galería 2 versiones de la reconstrucción del Corral de Comedias: la versión original, más completa y detallada, y la versión para el juego base, compatible con cualquier jugador.